ya llegó el momento esperado de todos los viernes, este segmento que comienza ahora mismo y se llama Quiero ser tu representante, dándole la bienvenida a Nereida Costa. ¿Cómo estás? Muy bien, súper bien. Muy linda, un cambio de look ahí. Para variar, ya estamos en diciembre casi. No, Navidad ya. Navidad, se siente la brisa, ¿verdad? Bueno, sí, se siente la brisa. Bueno, digamos que no tanto, pero bueno, sí. Pero tenemos, hoy es un día de invitados de lujo, realmente, aquí en Síntesis, desde tempranito. Y tengo bien de presentarles a ustedes a nuestra invitada del día de hoy en este segmento de Quiero ser tu representante, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, mejor conocido como el Intran. El bebé nuevo de este gobierno que hemos dado, se ha parido en este gobierno, ¿verdad? Gracias. Qué bueno verla, ingeniera, qué bella está usted como siempre. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bienvenida, hoy. por fin. Sí. Por fin la tenemos aquí. Sí, ¿verdad? no, pero yo he venido otras veces. Sí, pero hacía No, falta. la competencia. Sí. La hemos visto del otro lado de la puerta, pero se lo permitimos. Bueno, bienvenida, licenciada. Pero es Gracias. que quiero ser tu representante. ¿Y quién mejor representante para este sector que la ingeniera Claudia Francesca? Bienvenida. Gracias, gracias. Tenemos ya un año y ¿cuánto tiempo? Un año y 6 meses. Un año y 6 meses, justo un año y medio al frente del Intran. Y no es fácil, ¿verdad? Hay que lidiar con muchas cosas fuertes. Es una ardua tarea, realmente es un año y unos... porque el Intran se creó, recuerden que el Intran se creó 6 meses después que se aprobó la ley. Entonces, todas las acciones que la ley decía que había que comenzar a hacer no se comenzaron hasta tanto el Intran inició. Por eso es que hay ahí un margen de tiempo entre un delay entre la ley y las acciones del Intran. Pero sí, tenemos un año y meses ya en la institución, una institución que tiene un mandato por ley de hacer una labor que en base a la situación que tenemos en nuestro país, pues es una ardua labor la que hay que hacer, porque ustedes recuerden que es un sector, el sector, todo lo que tiene que ver con transporte y tránsito en la República Dominicana, tiene años sin ningún tipo de normativa. Había algunas áreas que se normaban de una manera muy, vamos a decir, muy tímida, y esta ley manda a normar de una manera mucho más estricta, incluso establece cuáles son las sanciones por las violaciones a todas estas cosas que ocurren hoy en día en las vías. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es primero, recuerda que había que fundir 5 instituciones muy relacionadas todas con el sector, duplicidad de funciones, funciones que no existían. Por ejemplo, la ley 6317 por primera vez toca lo que es el transporte de carga. El transporte de carga nunca había tenido ningún tipo de normativa. Casi un monopolio toda la vida. Claro, porque ellos mismos crearon sus reglas porque no había un Estado que los regulara. Entonces, ahora esta ley tiene todo un artículo y capítulos importantes con relación al transporte de carga. Manda hacer un reglamento, indica hacer un reglamento que es un reglamento que debe incluir el comportamiento, el uso e incluso este negocio, cómo se maneja. Entonces, deben de entender que el Intran llega y no es que encuentra todo listo. El Intran tiene que preparar todo lo que se necesita. Empezar de cero para poder implementar y regular en base a... Pero licenciada, hay una parte que tal vez lo que le conocemos y conocemos su trayectoria, el mundo dice, bueno, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, hay que saber el trabajo y los años que usted tiene desempeñando funciones que tienen que ver con todo esto del sistema. Pero hay como este es un segmento de quiero ser tu representante, yo quiero dar un paso atrás y que usted nos hable un poquito de esa impresión que tenía la gente, que para entrarle al sistema de transporte había que poner a Pérez Martínez, Macorís a manejar eso, ¿verdad? Sino un proceso que nosotros vivimos de ver a usted ya con su preparación, mujer, pero verla preparándose para arreglar toda esa normativa, viajando, buscando precedentes internacionales, preparando toda la estructura para poder terminar la ley y luego implementarla. Hablen un poquito de ese proceso previo porque es la gran sorpresa, o sea, cómo usted ahora va a enfrentar estos cambios y la gente dice, ¿podrá ella hacerlo?
Lo más importante en todo este proceso es el marco regulador. Involucrarse en hacer estos cambios sin una estructura legal fuerte. Yo te hubiera dicho que, bueno, eso sería estilo Pérez Martínez cuando acabó con aquellos sindicatos. Pero aquí hay una gran ventaja, y así lo ven todos los países que hemos visitado y que han iniciado estos procesos, pero sus marcos legales no son fuertes. Usted tiene, por ejemplo, México, que tiene 15 años tratando de que su ley se apruebe para que realmente poder implementar medidas. Entonces siempre el marco ilegal se establecía a través de estos 3, 4 años que tenemos trabajando este proyecto, porque este es un proyecto que no es un proyecto que inicia con la aprobación de la ley, es un proyecto que tiene 2 años preparándose previo a la aprobación de la ley, pero donde sabíamos que la aprobación de la ley era el paso número 1 para poder comenzar a hacer todo este trabajo. Y así ha sido. Ahora bien, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en que ya pasó un año y pico, donde la ley dice, Intrant, tú solo puedes interactuar con compañías, con empresas, tú no puedes interactuar con sindicatos. Entonces, ¿qué es lo primero a hacer? Bueno, vamos a trabajar con los sindicatos, los 204 sindicatos que actúan, 204 sindicatos que actúan en el Gran Santo Domingo únicamente, no estoy incluyendo interior del país aquí, solo en el Gran Santo Domingo, liderado por 12 federaciones. Pero la ley indica al sindicato, que es el que tiene la asignación de la ruta, a convertirse en compañía. Entonces, todo este año el Intran estuvo asesorándolos, dándole seguimiento, guiándolos en el proceso, estableciendo cada paso, reuniéndome con cada institución que ellos tenían que tocar para que el proceso fuera ágil, para transformarse. Entonces, llegó el momento ya de que muchos de ellos son compañías. Lamentablemente no todos han atendido el llamado de que deben ser compañías, pero de la misma manera está muy claro establecido que el Intrant solo puede trabajar con empresas. Entonces, siempre el llamado a ellos a que continúen su proceso. Nosotros creamos una estructura dentro del Intrant donde su única función es revisar esa documentación que ellos llevan y validarla para ya reconocerlo como empresas o como compañías. Entonces, en base a eso, tú teniendo un marco legal fuerte, pues es mucho más fácil el cambio. Y también el proceso ha sido casi hasta psicológico, inteligencia emocional, para que se entienda que no es que a alguien se le ocurrió, sino que hay una ley que establece estos procesos. ¿Y usted se piensa poner las botas que usted se ponía en obra pública para las obras, para irse a las esquinas a pelear con los sindicatos? No se les ha quitado nunca. Yo me las pongo a cada rato, casi siempre los viernes, pero hoy estoy aquí con ustedes. Entonces, muy bien, muy buena No puedo llegar con las botas y el casco aquí. Ingeniera, ¿con cuáles iniciativas usted ha logrado integrar este sector del transporte, los sindicalistas, el Intran? Porque vemos que yo creo que las cosas como que se han calmado un poquito. Es muy importante dar participación. Estos son grupos que les puedo decir con composiciones un poco que pudieran no entender. Si usted tiene los choferes, usted tiene al cobrador, usted tiene al usuario, tiene a la federación, tiene al sindicato, al secretario general. Son estructuras que yo entiendo. Y perdóneme, y los componentes de los mismos grupos sindicales todos son diferentes. No es lo mismo Juan Ubiere, político, que el mismo CONATRA. Las estructuras de sus negocios son algunos son empresarios, otros son muy empresarios. Así es, así es. Hay varios líderes ahí, algunos están en otro sector que no es el urbano, sino taxi, pero también participan. O sea, cada uno tiene una estructura totalmente diferente. Entonces, ¿cuál ha sido la clave del éxito? La integración. O sea, el Intrant, para cada medida que va a establecer o para cada idea que se tiene de acuerdo al estudio que ya está hecho, incluso informarle los resultados de cada levantamiento de cada corredor, tu origen, tu destino, cuántos pasajeros estás manejando. O sea, nosotros hemos hecho todo ese trabajo. Les digo que estos trabajos consiste en sentar un equipo que no va identificado como Intrant, que se pasa días haciendo el transporte en todos los vehículos, en todas las guaguas, en todos los autobuses, en todas las rutas, para nosotros poder tener información de qué ocurre realmente en cada corredor. Porque muchos te pueden decir, no, en mi corredor yo manejo 2.000 pasajeros por hora por sentido. No, eso hay que validarlo. Entonces van
nuestras estructuras, validan la información y todo eso ha sido visto con ellos, absolutamente todo. Y todo funciona con oferta y demanda. Por ejemplo, licenciada, a mí me preocupa, yo veo un sector sindical diciendo, estoy de acuerdo con las licitaciones de la ruta, otros te dicen, no, el Intran no tiene que licitar nada, lo que tiene que otorgar la ruta de acuerdo a unos estudios previos, según establece la ley, de acuerdo a lo que hay. Y yo digo, pero vámonos vamos un pasito atrás. Yo que tenga, que sea sindicalista o que sea empresario del transporte, como son los señores, que tenga 10 rutas, o 15 o 50 o 75, que algunas son a 150,000 pesos, a 250,000, a 100,000, de acuerdo, hasta la de motoconcho valen 50,000 pesos. Que usted me diga, no, tú eres dueña de mis rutas y todos los derechos adquiridos se pierden, o ustedes tienen un proceso de decirle a ellos, no, tú te vas a acoplar y tú tienes el primer derecho a esa ruta, que era la que había cuando se creó el Intran. Sí, hay varios casos. Hay casos donde tú tienes un corredor que existen 2 operadores y que los 2 operadores pertenecen a una misma federación. Entonces ahí tú dices, bueno, este corredor, entre ustedes dos tienen que hacer su acuerdo de cómo lo van a hacer, pero es un corredor que nosotros vamos a implementar. Tráiganme la compañía que me valida que ustedes los 2 están dentro de ella, porque ese es el respeto que está teniendo el Intran. Tú tienes esa ruta asignada, voy a respetar que tú la tienes asignada, ahora bien, tráeme lo que te estoy pidiendo. Cuando tú no me traes lo que te estoy pidiendo, el Intran tiene la potestad por ley de proceder a una licitación. Entonces, no en todos los corredores de la ciudad tú logras tener que los operadores sean pocos, por ejemplo 2, 3, 4, 5, y que todos pertenezcan a una misma federación. La crisis ocurre cuando la federación, cuando el corredor tiene, a veces tenemos corredores, para que ustedes entiendan, que tienen 38 sindicatos. ¿Un solo corredor? Un solo corredor. ¿Y qué le llaman a un corredor? ¿Una ruta? Una ruta. Por ejemplo, Tiradentes desde la Kennedy hasta la UAS. Esa es una ruta, tiene un origen y un destino. Te dice dónde inicia tu corredor, dónde termina tu corredor. Hay corredores que nosotros tenemos hasta 37, 42 sindicatos. Dios. Pero si esos 42, 37 sindicatos... Más los piratas. Exacto. Sí, pero los piratas realmente no entran dentro de este esquema. En algún momento veremos qué hacemos con ellos. Funcionaron el día de la huelga. Sí, claro. Estaban trabajando toditos. Estaban felices. Estaban felices. Entonces, dependiendo, es muy difícil que cuando estos 37 sindicatos, por ejemplo, pertenezcan a 5 o 6 federaciones, se pongan de acuerdo. Nosotros le hemos dado todo este año para que ellos se vayan organizando. Ahora bien, ya llegó el momento donde está todo listo, donde hay un pliego que tenía cerca de 7 meses trabajándose, donde participaron varias instituciones del Estado y donde el punto final era la revisión del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que nos ha apoyado en todos estos procesos con expertos que nos han asignado, expertos en casos parecidos en países de Latinoamérica. En eso he sido muy, muy clara, o sea, quiero expertos o técnicos que hayan participado en casos en Latinoamérica. Hay otros países, hay España, hay Estados Unidos, pero ustedes saben que son culturas totalmente diferentes, pero todos hemos tenido procesos muy parecidos. Entonces, el BID nos apoya en este proceso. El pliego, la revisión final fue entregada el lunes pasado por el BID y ya está agotando los procesos que debe agotar para poder ser lanzado. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos haciendo de manera paralela hace 3, 4 meses, recibiendo ya aquellos que se han convertido en compañías, revisando la información, diciéndole, mira, te falta esto, te falta aquello, ellos van, lo buscan, lo traen, para que en el momento que nosotros lancemos esa licitación, lo hemos avisado con tiempo para ya, todo aquel nuevo que quiera. ¿Ustedes han hecho una precalificación? No. ¿O a ellos, ayudándolo con...? No, lo que pasa es que hemos tenido que apoyarlo en que ellos se conviertan en empresas. Claro. No todos los sindicatos tienen las capacidades y los mecanismos para contratar abogados y demás que lo ayuden en esto. Entonces, en esa parte el Intran los ha apoyado en guiarlos en todo este proceso. Pero para licitar, para entrar en las licitaciones son abiertas. Todo el que quiera entrar en ellas va a poder entrar siempre y cuando cumpla con los requisitos que van a estar establecidos. Hasta para uno ser taxista.
No, esto se refiere nada más a transporte urbano de pasajeros. Okay, por el momento. El taxi es aparte. Taxi es aparte y taxi tiene un tratamiento diferente, no tiene el mismo tratamiento, así como no lo tiene interurbano, así como no lo tiene carga. Ahora mismo nos estamos concentrando en urbano, que es la situación caótica que tenemos en la ciudad y es lo que hemos venido trabajando todo este tiempo para tener organizado, para validar todas esas bases de datos que recibimos de diferentes instituciones, de la OTTT, de la Dirección General de Tránsito, de la MET, de la antigua MET. O sea, todas esas bases de datos tuvieron que validarse. Y validar significa tú salir a la calle a contar los vehículos que estaban registrados, si son los mismos choferes. Es lo mismo que Bonogas. Recuerden que con Bonogas también hicimos una auditoría para determinar si los choferes estaban recibiendo este subsidio, este beneficio, y a eso se refiere. O sea, en el punto que estamos es... Diga la idea, diga que no lo estaban recibiendo. ¿A quién? Hay muchos de ellos que no lo estaban recibiendo, estaba quedando más para arriba el subsidio. No, para serle claro, la auditoría, cerca del 38% de las tarjetas, nadie fue a reclamarlas. O sea, nosotros hicimos una suspensión y el 38% de ellas, estamos hablando de casi 5.000 tarjetas, y nadie la hemos recuperado para asignarla a choferes que realmente están dando el servicio y necesitan esta tarjeta porque al final para ellos es sumamente importante. Entonces, en base a todo este proceso, va llegando a sus puntos finales, que es una licitación donde es abierta a todo el que quiera entrar, al que cumpla con las especificaciones que hemos establecido. Entendemos que van a haber nuevos actores, porque pueden haber nuevas personas. El negocio transporte de pasajeros es un buen negocio. O sea, nosotros hemos revisado la factibilidad de cada uno de los corredores y la verdad es que si ellos lo tuvieran de una manera organizada y no sencillamente pensando en el turno que vendo o en el espacio que vendo, tuvieran un negocio que realmente fuera muy beneficioso. Que el Intran le ha establecido que es innegociable el tema de la sobreoferta. Y por eso es que los corredores, nosotros somos los que estamos estableciendo origen y destino y cantidad de autobuses que va a tener cada corredor. En el momento que la demanda aumente, porque siempre que un corredor se eficientiza, la demanda aumenta, pues entonces estableceremos la necesidad de otros autobuses. Mientras tanto, estamos estableciendo una necesidad basada en la demanda actual de cada uno de los corredores. Bien. Ingeniera, usted ahorita mencionó algunos sectores del transporte y uno se pregunta, pero ven acá, o sea, el Intran, Marcela decía al principio del programa, el nuevo bebé del gobierno dominicano. ¿Es lo mismo el Intran, los AMET o DGCET, la OTT? ¿Cuáles son las funciones del Intran? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahora te queda de la siguiente manera. Intran como el órgano regulador, el que regula a todos los que tengan que ver con transporte. La ley establece que OPRED, o sea, Metro, Teleférico y OMSA, debe convertirse en una entidad público-privada. O sea, puede ser una institución donde esté agrupado ese tipo de transporte y de alguna manera se convierte en una entidad público-privada. Está la DGCET, que es, vamos a decir, el brazo ejecutor de las normas que establece el Intran en las vías, dependiente de la Policía Nacional por su origen de ser militares, o sea, por su función, y su parte regulatoria, su parte normativa, sus acciones en la vía van de acuerdo a los lineamientos del Intran. Entonces, esa es básicamente la estructura como queda. Ya OTTT quedó fundida en el Intran, Dirección General de Tránsito, CART, que era una entidad que manejaba los taxis, y también una caja de pensiones para choferes que existía. Ese ha sido un proceso por primera vez el Estado le toca hacer algo como esto, fundir varias instituciones en una. Y le puedo decir que en los primeros 6 meses, al 6º mes fue que logramos tener una nómina Intran. Los primeros meses las nóminas salían a cada institución. Es un proceso complejo. Porque es un proceso complejo. Y les puedo decir que hace menos de un mes fue que ya logramos con el sistema de pensiones que todos estos pensionados que se encontraban en esta institución pasaran al sistema de pensiones de la República Dominicana y no estuvieran como un grupo aparte de pensionados. Entonces, eso fue apenas, no hace ni un mes.
Lo digo para que se entienda en qué consiste una estructura como esta. Y es como he dicho siempre, el Intran es una institución nueva, pero con una estructura vieja. Porque el Intran hereda 1.200 empleados de todas estas instituciones. Pero ingeniero, yo quiero... Nosotros tenemos como 200 preguntas y nosotros vamos a ver cómo podemos avanzar con esto. Primero, cuando se juntaron todas las instituciones, independientemente de la ONCE, el Teleférico y el DGC, que es el AME, que se quedaron solos, sí. El Intran, que agrupó 4 o 5 instituciones, ¿es verdad que usted tuvo que quedarse con toda esa nómina o usted de verdad la República Dominicana ganó y ahora tenemos menos empleados públicos, más organizados y más preparados en una sola institución? Nosotros heredamos 1.200 empleados y la situación fue al momento de llegar que dijimos, bueno, vamos a ver las capacidades, porque yo creo en que siempre hay que dar la oportunidad. O sea, tú puedes tener gente muy buena que a lo mejor nunca le dieron la oportunidad. Pero había duplicidad de funciones. De desarrollarse. No, tenemos 5 instituciones donde recuerden que las áreas que son transversales, como por ejemplo, las áreas financieras, las áreas jurídicas, las áreas que tienen que ver con acceso a la información. Dame una. Sí, pero era una directora, pero los directores salieron de cada una de las instituciones. Pero esas áreas, yo tenía en un momento 5 áreas de planificación dentro de la institución, 5 áreas financieras. Entonces, ese proceso, por eso es que le digo que tomó cerca de 6 meses, porque este es un proceso que el Ministerio de Administración Pública es quien lo administra, o sea, con ellos es que trabajamos. Bueno, mira, tengo 5 financieros. ¿Finalizó el proceso de fusión de las instituciones? Sí, ese proceso finalizó. Quedan algunos detalles. Todavía el Ministerio de Administración Pública está colocando en las nóminas que deben estar las diferentes personas y seguimos con nuestros 1.200 empleados. ¿Qué hicimos? Hay algo importante. El trabajo del Intran tiene que ver mucho con estar en las calles, con contabilizar, con inspeccionar, con supervisar. ¿Ustedes les reasignaron funciones para no sacar a la gente? Reasignamos muchas funciones y, como le digo, hubieron personas que no lo entendían y hubieron personas que tuvieron que salir. Es así, porque el Intran no es una institución que necesita gente sentada, todo lo contrario. Todavía somos pocos y el nivel en nuestro país, no voy a culpar al Intran y a las instituciones que estaban, pero le puedo decir, en este sector tenemos una gran deficiencia en el país de profesionales. O sea, no tenemos muchos profesionales especializados en las áreas de tránsito y transporte. Ante esta situación, ¿qué hemos hecho? Nos hemos acercado al MESID, dennos la lista de los estudiantes que ustedes tienen, por ejemplo, haciendo posgrado y maestría fuera, no importa que estén trabajando o no. Y lo que estamos haciendo es que desde que terminan, les damos una llamada y les decimos, miren, vengan, regresen aquí a su país, que tenemos un espacio para ustedes. Y en ese proceso ya tenemos unos cuantos dentro del Intran. Porque en la República Dominicana no existe. Y estamos trabajando con las universidades, con el Infotep. El Infotep para que nos comience a crear técnicos en el área. Ahora cuando los sindicatos se conviertan en empresas, hay tipos de técnicos que ellos necesitan en esas empresas, que no lo tienen, no existen. Entonces hemos hecho acuerdo con el Infotep para que nos comience a preparar muchachos desde el bachillerato en los temas que tienen que ver con transporte y tránsito, pero también con las universidades para que comiencen a crear esas carreras y esas especialidades, posgrados y hasta maestría en los sectores de tránsito. Bien, el tema de las rutas, yo siempre he dicho aquí que yo tengo una importación de cualquier producto y cuando llegan a la aduana, al puerto de Jaina, yo quiero traerlo en mi propio camión, a mi propio almacén y no puedo. Tengo que usar un sindicato de ahí, de lo de transporte de ahí, teniendo mi propio camión y de la empresa que está trayendo la mercancía. Ya el Intran, cuando todo esto se resuelva, no va a poder controlar, la gente va a poder usar a su discreción el transporte de carga, si me conviene los contratos a ellos y si no me conviene, no. La ley establece la libre competencia. El Intran tiene que ver. Pero ¿cuándo entra en vigencia? Ese reglamento es uno de los reglamentos que estamos trabajando con el BID. Ese reglamento está relativamente listo y puede ser que muy pronto entre a vista pública donde todo el que quiera va a poder opinar, va a poder leerlo, va a poder decir sí o no y entonces pudiéramos ya tener ese reglamento aprobado. Ahora mismo con el sector está el tema de la tarifa. A diferencia del transporte urbano, donde el Intran establece la tarifa, en el transporte de carga, el Intran debe velar por
una competencia justa y porque no existan los monopolios. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que transportar algo y a quien le dé el mejor precio que usted decida es con quien usted podrá hacerlo. Sabemos que esta no va a ser una tarea fácil, pero ya el trabajo de ir hablando de esto con los diferentes sectores, porque ojo, no es únicamente el sindicato, es como yo digo, todos los que tienen transporte de carga para nosotros son uno solo. Y no es únicamente el sindicato el que da el transporte de carga. Hay otras cosas por ahí que también se están revisando que hace que la competencia entre ellos ahora mismo no sea la competencia más correcta. Pero sí, es el mandato de la ley, tanto Procompetencia como el Intran tienen que velar porque esa competencia se dé. ¿Y qué sí estamos estableciendo? Ustedes saben que hay leyes nuevas y leyes que yo siempre le invito a todos los que están en nuestro sector que deben ir mirando. Hay una ley de antiterrorismo y hay una ley de lavado de activos. Estos son sectores que con el tema de lavado de activos pudiera de alguna manera colarse algo. Y sí el sector nos ha pedido que establezcamos en lo que tiene que ver con carga por lo menos una tarifa guía. O sea, una tarifa donde no deban bajar de ese monto, pero sí a partir de ese monto pues puedan todos competir de una manera justa. Porque si lo dejábamos abierto se podía dar el caso uno a lavar que cuesta 7,000 y venga alguien y diga no, yo te hago el transporte en 2,000. Pero además vamos a hacer un aviso y se va a publicar cuál es esta tarifa guía para que no únicamente los que dan transporte, sino también los que buscan transporte sepan en qué guía se debe, en qué monto se deben establecer, porque de lo contrario hay organismos del Estado que están dando seguimiento y pudiera entonces haber una tensión en cada uno de estos casos. Cuando arrancó el Intran, yo recuerdo que vi la ley, vi el tema de las multas y comencé a ponerme el cinturón, aunque andara al lado y todo eso. Háblenos un poquito del tema de las multas. ¿Cuándo entran en vigencia? ¿Se avisará un poquito con tiempo? ¿Estamos trabajando con la multa vieja? ¿Van a borrar las viejas? ¿Cómo es el tema? Mira, se va a poner a la ciudadanía en total conocimiento de cuándo inicia. Nada va a ser sorpresa, nada va a ser sorpresa. Sí, nosotros estamos haciendo piloto y estamos mirando algunas cosas, como por ejemplo, en algunas intersecciones hemos instalado cámaras que registran cuando las personas se van en rojo, para tener una idea de qué va a significar este tema de estas multas. Pues para nuestra sorpresa, que tú pudieras decir que la luz en rojo se la llevan básicamente de noche, en horas donde no hay mucho tráfico, pues en una intersección bastante ocupada diariamente, tenemos la sorpresa de que un día laboral de 8 de la mañana a 3 de la tarde tenemos 150 infractores. ¿Cómo? 150 personas que cruzan en rojo. Usted va a ser la institución más rica con multas a 5,000 y a 10,000 pesos. La verdad que por ¿Usted eso va a cobrar más que impuesto interno? La verdad es que por eso es que queremos informarlo, porque el Intran no busca la recaudación. El Intran lo que busca es que las personas se concienticen. Y cuando estas cámaras ya anunciemos que van a estar, la intersección, cuando llegues a la intersección te va a decir que la intersección está monitoreada. Porque lo que queremos es que no te vayas en rojo, no es ponerte la multa. Entonces, así mismo en la autopista Duarte, ayer me entregaron... Régimen de consecuencias. Después de la primera multa, ya después la gente va a... Guerra avisada no mata soldados. Y déjeme decirle, después que le pongan una multa de esas, yo no creo que usted lo intente nuevamente. Porque, por ejemplo, si te vas en rojo y tiene el celular, el agente te puede poner 2 multas. Y si te pregunta por el seguro y no lo tienes, el agente te puede poner la 3ª multa y llevarte el vehículo hasta tanto tú le lleves el seguro. Entonces, todo esto se va a informar para que la ciudadanía no le tome de sorpresa. Déjeme contarle una historia. Uno de mis hijos se fue a vivir a Argentina, dominicano, muchacho, joven, con costumbres dominicanas, y a los 2 meses de estar en Argentina, empiezan a llegar multas. A él no lo habían parado en ningún momento. Y me dice, mami, a mí no me pararon. Le digo, pero mi hermana me acaba de decir que llegaron como 5 multas, Juan Manuel. ¿Qué fue lo que hiciste? Justamente, las cámaras que le toman una foto a la placa del vehículo y se la mandan a su casa. Así es. Mire,
infractor, usted pasó en rojo, se parqueó mal, inclusive las fotos de los parqueos en los lugares. Y mi hermana decía, muy linda la casa de la novia, en tal sitio, siempre te parqueas en la puerta, y ahí no se puede parquear. Hasta que entonces, después de eso, ya tomó los recaudos. Porque en esos casos las multas son a los vehículos, no a los conductores. Tú no conoces el chofer quiénes son, ¿verdad? Exactamente. La multa es al vehículo, a esa placa que está ahí. Entonces, como los peajes, cuando tú te los robas. Y en los peajes va a ser igual, porque los peajes ya tienen sus cámaras instaladas. RD Vial ya instaló cámara en todos los peajes. 911 también está instalando un nuevo sistema que identifica las placas. Entonces, mi recomendación es que todo aquel que no ha hecho la transferencia de su vehículo, alguien que se lo vendió, que comience a hacerlo, porque en muchos de estos casos, incluso la ley le da la potestad. Repítanos eso, a la gente que transfiere. Las personas que han vendido vehículos y no han hecho la transferencia, deben hacerlo ya. Y DGI los está esperando. ¿Por qué? Porque si la multa ahora es, en estos casos, a la placa, y tú no la has transferido, es aquel que ya vendió el vehículo que le va a llegar, no al que cometió la infracción. Entonces, es importante que lo comiencen a hacer, y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, por exceso de velocidad, que lo estamos trabajando en la autopista Duarte. Tenemos el piloto montado en la autopista Duarte. Ayer me dieron los números de ayer, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de 6.500 vehículos, 5.800 tuvieron ¿iban exceso de velocidad? Exceso de velocidad, 58% camiones de carga, incluyendo doble carga, 30 y algo por ciento vehículos y solo un 1 punto algo por ciento motores. Yo siempre he dicho que los motores... Por fin una estadística baja en motores. Sí, no, pero eso es porque no pueden aumentar la velocidad. Recuerda el cilindraje no se lo permite. Recuerda que la autopista Duarte son 100 kilómetros por hora, entonces ellos no pueden llegar a esas velocidades. Mire, ingeniero, el tema de la ley, me imagino que usted vive a veces un dilema. Una persona correcta que hace que la gente quiera cumplir la ley que de la institución que usted representa, pero por otro lado usted es madre, usted es una persona que vive en nuestro país, que le duele a la gente. Y usted mencionó las motocicletas. Esa ley que dice que uno no puede andar con un niño en la motocicleta y todo eso, ¿cómo usted se va a hacer con ese dilema de que un papá salga por la mañana a llevar a sus 2 niños al colegio con una mochilita y lo deje, a la diferencia de otro señor que es el que va a hacer negocio con eso? Sí. Hay un problema social importante con la sociedad dominicana en este sentido. Mira, la ley 6317 es una ley que a los países que le ha ocurrido como nosotros, pues le toma años implementarla, y básicamente es por esos temas sociales que tú observas. Con esa situación nosotros tenemos los motores, son 4 áreas: el motoconchista, el delivery, el mensajero y el dueño, que ese es su medio de transporte, o sea, el que ese es mi medio de transporte y así es que yo me muevo y mi familia. ¿Qué hicimos? Se nos están muriendo, las muertes, el 62% son motoristas, son los que más tenemos que atender. Los cascos... O sea, la muerte por accidente de tránsito. La muerte por accidente de tránsito, que logramos una reducción entre el 2016 y el 2017 de un 10.4% y en los motores de un 14%. Entonces, los motoristas son los que más se nos mueren. ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a tener muy claros cuáles son esos lugares donde se nos mueren. Donde se nos mueren es en las vías principales de las ciudades y en las carreteras. En los barrios tú no tienes esta situación. O en las zonas ya la urbanización, el barrio donde me muevo, el mercado donde me muevo, tú no tienes la situación de muerte, pero sí la tienen en las vías principales y en las carreteras. ¿Qué hicimos? Tenemos cerca de 3.000 agentes de DGCET. No damos abasto, ellos nos dan abasto para cubrir el territorio nacional de una manera eficiente con esa cantidad de agentes. Entonces, nos obliga a priorizar. Entonces, priorizamos dónde se nos mueren más y priorizamos dónde tenemos que utilizar más agentes. Fíjense que ya es muy extraño usted ver en las vías principales los motoristas sin el casco. ¿Con qué comenzamos ahora? Con que el segundo también tenga el casco. Sí, porque... Y es muy difícil ver en las vías principales y en las carreteras niños menores de 8 años en los motores. Entonces,
los podrás ver en los barrios y para llevarlo a la escuela al niño del barrio que está cerca. Pero en las vías principales y en las carreteras, que es donde fallecen, pues hemos logrado, con el apoyo de la DGCET y la fiscalización, minimizar bastante estos temas. Bueno. Nos falta mucho todavía, pero sí, la verdad que cuando usted le acaba de dar una noticia buena a la gente, mucha gente preocupada con el simple... O sea, ustedes van a tomar en cuenta lo que siente la gente, porque... No, lo que pasa es que cuando tú no adaptas tus leyes a tu situación social, pues tus medidas pueden fracasar, porque... Para tú, por ejemplo, de esos lugares remotos, tú decir, bueno, mira, ya no vas a transportar al niño, es el de menos de 8 años, tú tienes que establecer algún mecanismo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, de que se establezcan transporte en estas zonas para mover a los niños. Pero también, gracias al plan de construcción de aulas y de escuelas a nivel nacional del presidente Danilo Medina, hemos acercado la educación a los puntos. O sea, es muy difícil que ya un niño tenga que recorrer más de 1 kilómetro para llegar a su centro de estudio. Antes tenía que recorrer 6, 7, 10 kilómetros. Ahora no. Ahora el niño hasta se puede ir a pie, acompañado por alguien, o se pueden ir muy cerca a la escuela que tienen. Entonces, todo esto es parte de un gran plan. O sea, no son medidas que se han establecido de manera puntual, sino que cada cosa tenemos que estudiarla para que realmente sean posibles. Hay un sector, y yo creo que es vital que conversemos esto, cuando usted dice el sector interurbano está bien, por lo menos yo creo que de todo el sector transporte es lo que mejor funciona. Aquí usted va, y voy a decir, usted va a Caribe Tour, se monta en una guagua y no tiene problema de ningún tipo en ese sentido, de organización, a tiempo, tienen muchos protocolos que protegen al usuario del servicio. En carga ya usted habló lo que se va a hacer con este procedimiento. Entonces nos quedamos en el caos de la ciudad. Los taxis y las rutas, de lo que tienen que ver. Las rutas, su vez, motoconcho, guagua, el problema. Si hablamos del taxi, que yo creo que dentro de todo esto se puede regular mejor. Usted mencionó tarifa básica en la parte de los camiones. Creo que la ley contempla algo que tiene que ver con regular las tarifas o estandarizar la de los taxis a través inclusive de taxímetros, podría ser. La ley lo establece, el taxímetro. Exacto, se va a implementar esto, y si esto acogería también las empresas, por ejemplo, ahora que uno usa las aplicaciones y todo eso, que uno dice, ¿por qué un taxi me cuesta 250 y de otro me cuesta 115? ¿Eso arreglaría el sistema o qué pasaría? Mira, con el tema de taxis, la ley establece que nosotros debemos reglamentar con relación a 4 modalidades de taxi: el estacionario, el plataforma electrónica, que es lo que vemos ahora, Uber y otros más que hay, por ejemplo, en Santiago. El turístico. El turístico. Tenemos que regular cada uno porque cada uno se maneja de una manera diferente. Pero sí con el tema de la tarifa, incluso ayer tenía una reunión con la Asociación de Hoteles, donde se dio un caso de un taxista que cobró una tarifa muy superior a lo que ellos tienen establecido a un usuario. Y el usuario hasta demandó por esta situación. Entonces, definitivamente, cuando vamos a otros países, yo me he sentado varias veces con el sector y le he dicho, ustedes tienen que modernizarse, tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque tú vas a cualquier país y tú tienes la opción hasta del Verifone para, desde el asiento de atrás, pasar tu tarjeta y pagar. Pero también tú tienes tarifas establecidas. Por ejemplo, si vas de aquí al aeropuerto, siempre la tarifa en todos los países, Nueva York, España, la tarifa es una establecida. Ahora bien, si le dijiste al taxista, espérame ahí, pues entonces sigue el conteo del taxímetro. Definitivamente es un sector que tiene que modernizarse. Bajo los esquemas que ellos tienen actualmente, pues pudieran ir siendo retirados del medio por otros que sí vengan con sistemas más modernos. Y con la parte de la libre competencia. Así es, y con la parte de la tarifa lo vamos a apoyar. O sea, si vamos a establecer tarifas fijas, por ejemplo, el traslado de un aeropuerto al hotel donde vas o al punto de la ciudad donde vas, bueno, pues que sea una tarifa fija y que sea la misma para todos. Entonces, ese proceso, estamos concluyendo la parte urbana y carga. Hemos estado trabajando con el sector taxis, por ejemplo, con el de taxi turístico, ya tenemos el borrador de reglamento. Pero nada más usted pelea con los taxistas del aeropuerto, eso es un trabajo. Mira, y ellos se han acercado y, por ejemplo, hay personas ya de muy avanzada edad en ese sindicato, específicamente en el del aeropuerto,
y ya ellos preguntan, bueno, la ley habla que a partir de los 65 años debemos ser retirados y estamos en todo ese proceso. Tengo que decir claramente que el sector ha ido entendiendo en qué consiste cada una de estas cosas. Pero usted le va a dar prórroga a algunos señores que pueden taxear todavía pues están bien a los 65. Usted le va a dar unos días. Son las minorías, ¿no? Que son están pocos. bien. Sí, y tú sabes que somos ñoños con nuestro sector turístico y han habido quejas de algunos usuarios de que le preocupa la edad del conductor, porque la verdad que hay algunos que están bastante avanzaditos, pero ellos ya están dispuestos a salir. La verdad es que sí. Antes de finalizar, quiero salirme un chininín del Intran y entrar a lo personal. Justamente, estamos hablando de, como decimos aquí, bregar con sindicatos, con choferes antiguos, por no decirles viejos, con mañas. ¿Cómo fue ser mujer y enfrentarse a todo eso? Porque yo he leído cosas que le tengo tanto cariño a usted. Dice, ella es una muñequita de vitrina, ella no va a poder con eso. ¿Cómo fue? Yo diría que ya yo traía mi entrenamiento desde el Ministerio de Obras Públicas, porque aunque en el Ministerio de Obras Públicas el ambiente es el mismo, son hombres, pero sí en los proyectos pues tienes que lidiar con obreros que de la misma manera muchas veces pudieran no estar de acuerdo con lo que se establece y demás. Entonces ya como que mi entrenamiento lo tenía incluso a nivel con el mismo sector, porque desde Obras Públicas muchos casos tuvimos que lidiar con ellos. Pues nada, aquí estoy con ellos, no sé si decir que a lo mejor es una ventaja ser mujer en este sector. Pueden haber algunos que pudieran decir, sí, mira, que ella, que es mujer, que nos habla de una manera pero al final los resultados son los que van dando la guía. Miren dónde estamos hoy. Tenemos un sector que está totalmente identificado y claro de lo que viene, y ha sido una mujer que se ha sentado con ellos a hablar de cada una de estas cosas. Qué bueno. ¿Qué legado le quiere dejar al país, ingeniera? Mira, yo lo que siempre he querido es ayudar en todo lo que yo pueda ayudar. Y cada una de las funciones que he asumido o de los proyectos que se me han asignado, lo que busco es terminarlo y que terminen bien. Soy muy dedicada cuando se me asigna una labor, y la verdad es que no veo el momento de darte por vencida, de rendirte. Y lo que quiero al final es aportar a mi país. O sea, este es un problema que definitivamente llegó el momento de asumirlo, de comenzar a trabajar con él. Gracias a Dios, el presidente Danilo Medina dijo, sí, vamos a darle adelante, porque estas cosas también, si no hay una voluntad política, no se logran. Entonces, gracias a Dios. Sí, pero esa parte, recuerda que por primera vez es el sector que va a adquirir sus autobuses. El Estado, en este caso, su inversión va a ser en la chatarrización, porque la ley lo establece así. Y recuerden que existe un fondo de 50 centavos que tiene unos cuantos años acumulándose, que es el fondo que se va a usar para todo este proceso que tiene que ver con la chatarrización, pero el Estado no va a involucrarse en ningún proyecto como los anteriores, que todos han fracasado, ni va a hacer las inversiones para que el sector... La compra de los 500 autobuses. El Estado seguirá trabajando OMSA, metro, teleférico, pero ya lo que es el transporte urbano en pasajeros va a ser responsabilidad de cada uno de esos empresarios. El Estado no va a invertir en esto. Por lo tanto, con esa voluntad política de tú decir este proyecto va, con un marco legal como el que tenemos muy fuerte y con la disposición de una institución como el Intran, yo creo que iremos avanzando. Ojo, esto no se logra de la noche a la mañana. Tenemos un país con una cultura de 40 años y con una ley que les llega de repente y le dice, mira, ahora todo tiene que cambiar. Esto es un proceso. Los países que lo han comenzado, como nosotros, le ha tomado 10 años llegar a donde están. Por lo tanto, es posible que a esos 10 años no sea Claudia Francesca que le toque pues ver finalmente un país totalmente organizado en lo que tiene que ver con transporte terrestre a nivel nacional. La terminal interurbana la va a hacer Obra Pública y van a operar, porque una tiene problemas con los permisos y la gente, la otra también está esperando un proceso de Sí, parte de lo que es un proyecto de modernización del tránsito y el transporte y parte de este plan de movilidad que tenemos 3 años trabajando,
son las terminales interurbanas. Hay que sacar los autobuses. Recuerden que ustedes tienen en la zona de la Duarte y del Parque Enriquillo grandes autobuses que dan el servicio y entran a la ciudad. Deben estar fuera de la ciudad para descongestionar la ciudad de todos estos autobuses que nuestras vías no tienen las capacidades de manejar. Y sí, las terminales se establecieron 5 terminales en toda la periferia del Gran Santo Domingo. Hay algunos que han tenido algunas situaciones, pero al final yo entiendo que las comunidades van a entender el privilegio que es esto. Una terminal de autobuses como la que estamos presentando no son terminales de autobuses como las que se ven tradicionalmente. Estamos hablando de aeropuerto de autobuses. Ese es el concepto, mucha limpieza y mucha organización en este sistema. Ingeniera, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nosotros siempre decimos que cuando los programas son buenos el tiempo vuela, casi 45 minutos aquí con usted. ¿Cuál sería el mensaje que usted le deja a la ciudadanía? El mensaje es que esto es una labor de todos. Somos cada uno de nosotros los que decidimos irnos en la luz roja, usar el celular mientras conducimos, exceder la velocidad, manejar bajo los efectos del alcohol. Es una decisión de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta es una labor que no es de una institución ni de una persona, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos que debemos realmente entender que lo que hacemos inmediatamente llegamos a otros países, cumplir con las normas y las leyes, debemos hacerlos en nosotros. Entonces, vamos a cumplir con las leyes y yo entiendo que esta drástica situación que tenemos en nuestras vías en este momento pudiera cambiar de una manera importante solo con esa decisión de cada uno de nosotros. Vamos a agradecer a la ingeniera y decirle a la gente que hay algo bueno que salió aquí, es que la gente puede ver que no se van a hacer las cosas sin información, ni que quien está dirigiendo la institución va a aplicar la ley de golpe, y que en algunos casos hasta podemos entender los problemas sociales para retrasar estos procesos, vamos a decirlo, y tantas cosas que implementar primero en lo que se le busca solución a esos casos, como el mismo de los padres que llevan a sus hijos en los motores a los colegios, que por lo menos le pongan el casco y que vayamos... Hay que priorizar y cuidarse. Yo le felicito, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, gracias a usted, ingeniero. Realmente para mí es un placer, y más que son de esas entrevistas que en vez de despedir uno quiere aplaudir, porque realmente la ingeniera Claudia Francesca está haciendo un gran trabajo en el Intran. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nereida, gracias por quiero ser tu representante del día de hoy. Y en lo personal y defendiendo el género, me encanta que sea una mujer como doña Claudia Francesca la que nos represente en esta institución. Gracias. Que tengan buen fin de semana y recuerden, el plato fuerte del fin de semana, síntesis con Michelle Gacim, con una invitada de lujo también, otra mujer que nos representa.